Sean todos bienvenidos. Recuerden que estamos viendo al Estado, los elementos del Estado, todos por favor en la página 42, en donde dice clasificación de Estado según los elementos que lo conforman. Ya habíamos hablado y explicado que los elementos que conforman al Estado son tres: territorio, población y gobierno. Aquí lo que va a venir es, a partir de esos tres elementos del Estado, van a haber clasificaciones de estados según el tipo o el elemento población, territorio o gobierno. Comenzamos. Los elementos que conforman al Estado son población, territorio, gobierno. Si estudiamos al Estado por la población, tendremos que se encuentra dividida en nacionales y multinacionales. Entonces pueden hacer una primera clasificación. Estados según su población, abren una llave y ponen arriba nacionales y multinacionales. ¿Cuáles van a ser los estados nacionales? Son aquellos que están constituidos por una sola cultura de su población que lo conforma. Son ejemplos de estos: Francia e Italia. Yo les sugeriría que estos dos ejemplos ya no los tomemos. Recuerden que esto es un compendio y se tomó precisamente de textos que pues fueron realizados, escritos en otros años. Y en la actualidad vivimos en un mundo tan globalizado que hablar de que en una sola nación, en un solo país, vamos a encontrar una sola cultura, es decir, que casi no está mezclada con las demás culturas, es algo muy complicado. Por lo tanto, empiezo por explicar los multinacionales y luego regresamos a los nacionales. Estados multinacionales son aquellos que están estructurados por varias culturas dentro de su territorio. Son ejemplos de estos estados: Argentina, México, etcétera, que tienen varios grupos étnicos y que no se han integrado lo suficiente para formar una sola nación. Si tomamos como punto de referencia el territorio, bueno, esa será la siguiente clasificación. Explicamos un estado multinacional. Nos dice que es aquel que va a estar conformado por diferentes culturas, por diferentes etnias y que no se han logrado amalgamar, es decir, compactar en una sola con el paso del tiempo. México, por supuesto, es un ejemplo de ello. Pensemos, en el estado de Chiapas predomina el número de mestizos. Sin embargo, sabemos que en nuestro estado hay población chol, celtal, tojolabal y así. Hay 12 diferentes etnias, si no mal recuerdo, aparte de los mestizos que habitamos el estado de Chiapas. Pero en el resto de la república hay otras comunidades, como podemos encontrar los tarahumaras, los yaquis, etcétera, en diferentes partes del país. Por lo tanto, México es un estado multinacional porque no está conformado por una sola nación. Hablando de nación, de una sola cultura, son varias que están viviendo y que no estamos totalmente compenetrados entre sí. Muchas de estas culturas de las que yo les comenté, incluso varios de sus habitantes casi no hablan o no hablan bien lo que es el idioma español. Entonces no estamos totalmente amalgamados. Por eso hablamos de un estado multinacional. Ahora, el estado nacional sería aquel entonces en donde vamos a encontrar que hay una sola cultura que predomina, o más que predomina, que ya hubo un compactamiento con las diferentes etnias y que por lo tanto podemos decir que ya hay una sola cultura ahí. No quiero que lo identifiquen con raza pura, no. Una sola cultura, es decir, que todo lo que había antes se amalgamó tanto que ya hay una sola. Nos ponen aquí como ejemplo Francia e Italia. La realidad es que Francia e Italia, en la actualidad, y por eso quiero hablar de la actualidad y por eso les pido mejor que lo tachemos de ahí, han tenido una migración muy fuerte, sobre todo Francia lo ha vivido mucho, de lo que son diferentes países africanos, que se han ido en grandes cantidades de habitantes a vivir a Francia como inmigrantes, y que ya han tenido descendencias y ya han tenido hijos ahí. Pero los mismos franceses no tienen todavía una aceptación del todo a estas grandes comunidades de argelinos, marroquíes, etcétera, en donde no son bien vistos. Es decir, hay mucho un tema de rechazo al migrante, de xenofobia. La xenofobia es precisamente el odio hacia el extranjero. Se da también temas de racismo en varios países de Europa. Últimamente, con la migración de los sirios derivado de la guerra que han tenido, también se han ido colocando en varias partes de Europa, y no podemos hablar ahorita, en este momento precisamente, que Francia e Italia sean estados nacionales. Ya podríamos considerarlos precisamente dentro del esquema de multinacional. Y así, si nosotros vamos buscando los diferentes países, es muy complicado en este momento ubicar un país que esté tan compacto en una sola cultura que podamos decir que es un estado nacional, cuando el mundo globalizado ha generado migración
no solo de pobreza, sino a veces migración estudiantil, migración comercial, migración de negocio, etcétera, en diferentes partes del mundo donde se van formando comunidades de diferentes partes del mundo en un solo país. Pero, repito, el Estado nacional consiste en aquel en donde va a estar predominando o prácticamente solo una cultura. Quizá algunos de los países árabes podríamos ubicarlos como tal. Sin embargo, repito, yo les puedo decir Arabia Saudita. Sin embargo, en Arabia Saudita hay muchos que han migrado por temas de comercio, de negocios. Entonces ya no podemos hablar de un Estado nacional totalmente, ¿no? Estados, bueno, dice, si tomamos como punto de referencia el territorio, diremos que el Estado se divide en centralista y federalista. Estado centralista son aquellos que tienen un poder supremo, y el Estado federalista son aquellos que poseen dos tipos de poderes: los poderes supremos locales en su jurisdicción interna y los poderes supremos federales en todo lo que respecta a la federación. Son ejemplos de estos estados: México, Estados Unidos de Norteamérica, etc. Ahora, expliquemos esto: un estado centralista y un estado federal en base al territorio. Ejemplo de estado centralista: Guatemala. Ejemplo de estado federalista: México. Entendamos cómo funciona entonces. Miren, Guatemala es un país en donde tienen un presidente en la capital del país, que es precisamente Guatemala. Todas las órdenes, todas las instrucciones salen precisamente desde el centro, por eso es centralista, desde el centro, desde la capital, desde ese poder de mando que es precisamente el que ejerce el presidente de la República. Ahora, los guatemaltecos no están divididos en entidades federativas o en estados como nosotros. Ahí hablamos de departamentos administrativos, y hemos escuchado que mencionan, por la cercanía con Guatemala, nosotros hemos escuchado en el radio. Recuerden que llegan muchas estaciones de radio de Guatemala acá en su momento, la televisión, Canal 3, Canal 7, etcétera, de Guatemala. Escuchábamos que hablaban del departamento de San Marcos, el departamento de Quetzaltenango. Bueno, ¿cómo funciona esto? El presidente de la República nombra en estos departamentos, es decir, en estas divisiones territoriales de su propio país, nombra jefes, es decir, personas que él coloca ahí para que se hagan cargo de hacer valer las instrucciones o las órdenes que desde el centro de la República se dan para que se cumplan en el departamento que les toca a ellos administrar. Pero este jefe de departamento, si lo queremos llamar así, rinde cuentas al presidente, porque el mismo presidente es quien lo puede remover. Es decir, las decisiones para cada uno de los departamentos se toman desde el centro de la República. Y esta persona, este jefe de departamento, se convierte nada más en un ejecutor, en un administrador de lo que desde el centro del país le están diciendo que se debe hacer en el lugar en donde a él le toca administrar. Entonces, un estado centralista es aquel precisamente en el cual hay un solo poder supremo, en este caso el presidente de la República. ¿Cómo va a funcionar un estado federalista? El estado federalista es aquel que existían diferentes partes independientes y soberanas, como si entiéndanlo así, como si fueran países separados, y de repente todos estos países deciden compactarse en un todo. Pero como saben que hay diferencias naturales entre los habitantes de una parte y otra, aunque les agrada la idea de compactarse y fortalecerse, van a pedir que en cada una de esas partes que anteriormente eran independientes, que anteriormente eran autónomas, se tengan reglas propias y gobernantes propios para esos pequeños espacios que ahora se suman a un todo. Y nos dice acá que existen dos tipos de poderes: los poderes supremos locales, en el caso de México, que son los gobernadores, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz, en su jurisdicción interna, y los poderes supremos federales, que en este caso va a ser el presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, poderes locales: gobernador, Congreso local, Tribunal Superior del Estado de Chiapas. Poderes federales: presidente de la República, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un acoplamiento de entes que estaban separados en un todo mucho más grande, pero que se rigen al interior con sus propias autoridades y con sus propias reglas. ¿Por qué? Porque Chiapas tiene una propia constitución que rige en el estado de Chiapas, no rige en Oaxaca.
rige solamente en Chiapas, pero también estamos apegados a una constitución que es para todo el país, que es la Constitución Federal. Entonces, repito, en un sistema federal, partes que estuvieron separadas se juntan en un todo, y una vez que están compactadas en un todo, deciden que cada parte, que ahora ya se unió, tenga su propio gobernante, tenga sus propias leyes, pero también que se apega a los gobernantes de todo el país y a las leyes de todo el país. Por lo tanto, sus leyes no pueden ir en contra de las leyes federales, de las leyes de todo el país. Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa. ¿Quién es el país federal por excelencia? Estados Unidos. México no lo es tanto, por lo siguiente. Estados Unidos, antes de ser un país independiente, eran 13 diferentes colonias. Sabemos que Estados Unidos es un país muy grande, entonces si dibujamos el país del lado derecho, o sea, frente al mapa del lado derecho, lo que está pegado al Océano Atlántico, en su momento se encontraban 13 diferentes colonias norteamericanas que estaban bajo el imperio de los británicos, de Inglaterra, ¿no? Esas 13 colonias llega un momento en donde se rebelan contra el dominio inglés, y a través de una guerra, la guerra de independencia de Estados Unidos, que todos hemos escuchado, logran precisamente este cometido: independizarse de Inglaterra. En ese momento lo que iban a surgir eran 13 diferentes países, porque como colonias habían estado separadas, es decir, no eran una sola colonia, eran 13 diferentes colonias. Entonces lo que ellos deciden, y es un tema muy natural de conveniencia, es unirse. ¿Por qué? Porque sabían que se estaban peleando con la potencia más grande del mundo de aquella época, que era Inglaterra, y aunque en ese momento habían logrado ganar la guerra, nada les aseguraba que Inglaterra no viniera de regreso a buscar reconquistarlos. Derivado de eso, deciden unirse, y por eso se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica. 13 estados que decidieron unirse para, en su momento, ayudarse, y en una futura guerra, pues es más fácil que entre 13 batallen contra una potencia que si lo hicieran por separado. Pero entendiendo de que cada una de estas partes que en ese momento se estaba uniendo tenía sus propias ideas, se había manejado de forma distinta, aún siendo colonias, entonces se decide que en cada uno de esos 13 diferentes territorios van a elegir a sus gobernantes, y ellos tienen sus propios gobernadores, pero que también iba a haber un presidente que iba a regir en los 13 diferentes estados. En este caso, el primer presidente fue George Washington. Iban a crear una constitución federal que iba a regir a los 13 territorios, pero también de manera interna, cada uno iba a tener su propia legislación. ¿Por qué? Porque ellos entendían que habían estado separados, no eran una unidad, habían estado separados. En ese momento se compactaban, pero necesitaban respetar esa individualidad que antes tenían, esa forma de ver la vida que antes tenían. Hoy en día no solo son 13 colonias, hoy en día estamos hablando de 50 estados de la Unión Americana, en donde se fueron sumando por diferentes situaciones diferentes estados, de tal suerte que hay partes de Estados Unidos en donde existe la pena de muerte, y en otros estados de Estados Unidos que no existe la pena de muerte. En algunos estados está permitido consumir marihuana, y en otros estados está penado. Es decir, respetan sus individualidades. Algo muy controversial es precisamente el hecho de que hay estados en donde se permite usar armas, ir armado. Por ejemplo, Texas. Barack Obama, el expresidente norteamericano, buscó que se echara para atrás todas las legislaciones que permitieran ir armados por parte de los ciudadanos. Sin embargo, en Texas le dijeron, pues serás un presidente que te quiere mucho el país, pero en Texas no vamos a echar atrás eso, precisamente por un tema de seguridad. Así lo argumentaban, ¿no? Entonces, aún siendo presidente, tuvo que respetar, y sigue estando esa parte, de que en Texas y en otras partes del país puedan estar armados, cuando en otros lugares no se da. Estados Unidos tuvo una guerra, precisamente la guerra de secesión, de donde se estaban separando los del norte y los del sur, porque en la parte sur estaban a favor del esclavismo, y los estados de la parte norte estaban en contra del esclavismo, y esto generó una guerra que ganan los del norte, y por eso se termina aboliendo la esclavitud en Estados Unidos. Pero lo que quiero que entendamos es que una federación no es homogénea, no todos piensan igual. Si están en un solo país, entienden que hay una conveniencia política de estar unidos, pero se respetan las individualidades de cada uno de estos estados o entidades federativas, en donde tienen a su propio gobernante y tienen sus propias leyes. Entonces Estados Unidos se forma así, como una correcta federación. En el caso de nosotros,
quizá no somos la mejor federación porque nosotros pertenecíamos todos al virreinato de la Nueva España, un territorio muy grande que en su momento estaba separado por capitanías, provincias, etcétera, pero teníamos un virrey, el cual mandaba en este territorio. Cuando se da la independencia de México, o la independencia de este territorio, posteriormente, primero recuerden que fuimos un imperio, el imperio mexicano, viene precisamente esas luchas internas por qué es lo que vamos a hacer, si un imperio, un estado central o una federación. Y llega un punto en donde se decide que seamos una federación. Pasamos por imperio, centralista y federación, pero ya cuando llegamos al tema de la federación, lo que tenemos que analizar es, ¿nos conformamos realmente entes separados o que vivieron separados y luego se compactan en una unidad? La realidad es que no. Aunque era un territorio grande, repito, habían capitanías, habían provincias, etcétera, teníamos una figura central que era el virrey, que daba las instrucciones de lo que se tenía que cumplir en este virreinato. Por lo tanto, nosotros estuvimos realmente unidos, no separados como las 13 colonias de Estados Unidos. De tal suerte que cuando se da la independencia de nuestro país, para poder embonar en lo que es un esquema federal, se decidió que lo que estuvo junto, si ustedes lo quieren ver así, en el papel se separara y después se volviera a unir para crear las entidades federativas que hoy tenemos, ¿no? Oaxaca, Jalisco, Chiapas pertenecía a la Capitanía de Guatemala, se sumó a través de lo que es un esquema de consulta popular. Por eso hablamos de que nosotros realmente sí, por voluntad popular, nos sumamos a lo que es una federación, pero somos la excepción. Todos los demás realmente ya estaban compactados, ¿no? Entonces, por eso quizá no somos el mejor esquema de un ente federal, y ahí es cuando vemos el comportamiento en nuestro país. El comportamiento de los gobiernos en nuestro país siempre están supeditados al gobierno central. Es decir, lo que se dice desde el centro de la República del presidente en turno, se cumple mucho o casi todo por parte de los gobernadores, por algo muy importante. El mayor presupuesto que reciben los gobernadores es especialmente del presupuesto que le llega desde la federación. Entonces, si te amarran el tema del dinero, pues te tienes que muchas veces alinear a lo que te dicen desde el centro. En Estados Unidos no se da así. Entonces, eso es lo que le da mayor independencia o autonomía a las entidades federativas en Estados Unidos, y que se las limita en el caso de nosotros. Por eso nosotros más nos comportamos, aunque la Constitución diga que somos federales, nuestro comportamiento más es como de un estado central, porque tenemos esa tradición desde la época de la colonia. Los guatemaltecos, los nicaragüenses, los hondureños, los costarricenses, pues no se quiebran la cabeza. Estamos poniendo el ejemplo de nuestros hermanos guatemaltecos, pues tienen un estado central. Así se comportaron en la época de la colonia, pues así siga la tradición, ¿no? No significa que sea bueno o malo, simplemente son dos formas distintas de administrar lo que es un país. En el caso de México está estipulado un esquema federal, aunque también en otras épocas hemos sido central, pero nuestro comportamiento se apega más a lo que es un esquema centralista, a lo que es un federalista, que es precisamente lo que se está peleando tanto en este momento, que se sea una verdadera federación. Por ahí hemos escuchado de algunos gobernadores de oposición de que piden precisamente que el pacto federal se cumpla, que se respete las individualidades, las autonomías de las entidades federativas, y que no venga una directriz que avasalle a todos por igual, ¿no? Entonces, esos son temas que escuchamos en los medios de comunicación sobre el esquema federal que nosotros tenemos. Pero, en esencia, los estados están conformados por centralistas o federalistas. Y después habla, si el punto de análisis es el gobierno, los estados se clasifican en 3: monárquicos, republicanos, dictadura. ¿Cuáles son los estados monárquicos? En este tipo de gobierno el estado está representado por un rey, que son elementos de casas gobernantes y se heredan el poder. Por ejemplo, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Aquí podríamos hablar también de Arabia Saudita, podríamos hablar de España. Ahora, aquí la clave es, no es para efecto de que nos enredemos más, pero hay monarquías en donde existen reyes, pero no gobiernan. ¿Como cuáles? Precisamente Inglaterra y España. En Inglaterra existe un rey, existe la figura del rey, pero quien realmente gobierna es un primer ministro que sí es elegido a través de un esquema popular. Es decir, en Inglaterra salen los ciudadanos y votan para elegir a los legisladores, a los que hacen las leyes,
y ellos realizan un proceso en el cual van eligiendo a los que van a gobernar, empezando por el primer ministro. Por lo tanto, el gobernante es un ciudadano que no es el rey. ¿Qué hace el rey? El rey se conoce como un jefe de Estado. Realiza tareas protocolarias. Por ejemplo, para que tengan una idea, se va a tomar la decisión de declarar la guerra. Bueno, eso se hace en el Parlamento. Y se administra el sistema de salud, ok, que lo haga el Ministerio de Salud y que rinda cuentas ante el primer ministro. Eso es gobernar. El tema de la pandemia ahorita la está viendo el gobierno, que está encabezado por un primer ministro y el ministro de Salud y los demás ministros que trabajan con ellos. El rey, o en este caso la reina, es quien va a dar a conocer. Por ejemplo, si yo les comentaba, nos vamos a ir a la guerra, bueno, lo deciden en la parte del Parlamento, pero quien lo da a conocer es el rey o la reina, que se convierte pues en una especie de vocero, ¿no? La toma de decisiones de gobierno están en la esfera del primer ministro y el rey no las hace. El rey se ha convertido en un tema más de tradición, porque en países como España e Inglaterra no gobierna. Quien gobierna es un primer ministro o un jefe de gobierno, como en España. Por eso es que hay mucha gente de España y de Inglaterra, sobre todo en España, que piden ya concluir con un tema de monarquía porque solamente les genera gastos. A través de sus impuestos se sostienen los gastos de la monarquía, y quien gobierna ya no es precisamente el rey. En otras épocas, sobre todo en la época medieval, por supuesto que gobernaba el rey, pero a raíz de que surgen los parlamentos, que son representantes del pueblo, se le va restando ese poder al monarca y podemos hablar de que se conocen como monarquías constitucionales, en donde ya no es quien gobierna el rey. Pero un ejemplo claro donde sí gobierna el rey es Arabia Saudita. Ahí sí, y ese es el mejor ejemplo más que estos que están acá, quien gobierna es el rey y gobierna al estilo de la época medieval que nosotros vemos en las películas, donde él toma las decisiones de lo que se va hacer dentro de su país, al grado de que este rey de Arabia Saudita es conocido también por muchos caprichos y por violentar los derechos humanos. Es un país en donde han muerto muchos periodistas precisamente derivado a la forma de gobernar de ese rey, pero ahí sí se gobierna. En los otros, comentaba Inglaterra, España, no es el rey el que termina gobernando, sino un sistema parlamentario de los legisladores, acompañados de primeros ministros o jefes de gobierno que se hacen cargo de las tareas administrativas de un estado. Pero bueno, un sistema monárquico es precisamente aquel en donde quien gobierna es un rey o una reina y que el poder lo van heredando de generación en generación, es decir, las casas reales se llaman de generación en generación, para que el hijo del rey o de la reina sea el futuro rey y esté gobernando. Arabia Saudita, repito, es el mejor ejemplo para eso. Republicanos. En este tipo de estado, él está representado por un presidente elegido por sus ciudadanos o conciudadanos para gobernar un periodo determinado. Son ejemplos México y Estados Unidos. Bueno, nuestro país es un esquema de una república y es bastante simple, ¿no? En el caso de nuestro país, cada 6 años, los mexicanos salimos a votar para elegir al hombre o la mujer que consideramos que es el apto para llevar las riendas de la administración pública, que obviamente es el gobierno de nuestro país. Pasados esos 6 años, salimos nuevamente a votar para relevar a ese hombre o mujer que elegimos y nombrar uno nuevo. Y vendrá otro periodo de 6 años para que sea a cargo de la administración pública otra persona. Y así, cada 6 años estamos renovando a quien va a gobernar. Pero si se dan cuenta, aquí no hablamos de un tema de herencia, que el anterior presidente ahora su hijo, no. Estamos hablando de que cualquier ciudadano puede competir siempre que cumpla con algunos requisitos obvios, pero no es un tema de heredarlo a su hijo para que tengamos este presidente. Y sobre todo, en el caso de los reyes, recuerden que el rey es vitalicio o hasta que él decida abdicar o renunciar, así es el término correcto, abdicar, perdón. En el caso del presidente es por un periodo determinado, 6 años. En el caso de Estados Unidos es por 4 años con la posibilidad de reelegirse a una sola ocasión, es decir, podrá estar como máximo 8 años. En nuestro país, 6 años sin posibilidad de reelección. Pero bueno, en una república así funciona. Tienes una persona que gobierna elegida por el pueblo por cierto tiempo nada más. En el caso del rey era hasta que se muera o hasta que él quiera irse, pero quien lo sucede, es decir, quien va después de rey es alguien perteneciente a su familia. En el caso de la república no es así. Y la dictadura, el Estado está representado por un jefe o dictador que ha llegado al poder por la fuerza de las armas, que se mantiene por esa fuerza indefinidamente. Bueno,
En el caso de los dictadores, son aquellos, nos manifiestan aquí, que llegan a través de la fuerza, a través de las armas, golpes de Estado. Por ejemplo, en Chile en 1973 existía un presidente llamado Salvador Allende, que había sido electo popularmente, es decir, la gente había votado por él, pero vino un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, de oposición totalmente, es decir, el gobierno de Allende era de izquierda. Lo que quería en este caso Augusto Pinochet y quien lo seguía era imponer un gobierno opuesto, es decir, un gobierno de derechas, por así decirlo, y lo hacen a través de un golpe militar en donde terminan asesinando al presidente Allende y se establece una junta militar, es decir, militares gobernando, que posteriormente le dan el poder precisamente a Augusto Pinochet. Este señor llegó por la fuerza y se establece precisamente por la fuerza y se quedó como dictador, porque desde 1973 hasta 1990-91, si no me equivoco, estuvo como, pues él decía presidente, pero realmente es un dictador que se está reeligiendo. Lo único que hacen es jugar con las leyes y estar generando fraudes electorales para sostenerse en el poder y disfrazarlo de democracia, así como diciendo, la gente quiere que yo esté acá, pero pues era a punta de intimidación, de muertes, de desaparecidos. Pues él se mantenía en el poder. Ese es un dictador, el que ya llega y ya no se va, pero llegó por la fuerza. Pero también pueden haber dictadores que lleguen al poder a través de la votación, es decir, la gente votó por ellos y después hacen modificaciones constitucionales en donde digan, bueno, a partir de este momento se permite que en este país se reelija por una ocasión un presidente, okay, y gana. Y después se puede reelegir por 2 ocasiones y vuelve a ganar. Y después se puede reelegir indefinidamente y sigue ganando. Lo raro es pensar que pueda existir un pueblo que esté tan a gusto durante tantos años con una sola persona. Las relaciones personales, ustedes saben que son muy complejas. Solo piensen en una relación de pareja, en una relación de hermanos, una relación con papá. Siempre hay fricciones y hay momentos en que vienen rupturas naturales por las fricciones que se dan en esos vínculos entre los seres humanos. Ahora, pensar que un gobernante va a ser tan querido por toda la población de un país, no una, ni dos, ni tres, sino prácticamente para toda la vida, es algo muy difícil de concebir, si es que no es a través de imposiciones, de amenazas, de intimidación, de fraudes electorales. Nosotros recuerdan que tuvimos a nuestro dictador en su momento, ¿no? Porfirio Díaz, que aunque la historia lo juzga como el malo de la película, podemos analizar, hay cosas que se hicieron bien en aquel gobierno, pero también hubo una gran afectación a la parte baja y un incremento de la pobreza también en aquella época, en donde el sistema de las tiendas de raya afectaba mucho a los campesinos, ¿no? Que prácticamente parecían esclavos. Bueno, entonces el tema de los dictadores pueden llegar a través de la vía electoral, que es la vía correcta, pero ya luego no se van, no sueltan el poder, o aquel que llega a través de un golpe de Estado y que tampoco se quiere ir. La clave es que estos dictadores, con el paso del tiempo, precisamente terminan afectando y violentando los derechos humanos de su pueblo, empezando por el más elemental, que es el tema de la libertad de expresión. Ya no se puede opinar distinto al gobernante porque viene el avasallamiento y en muchos casos se atenta contra los derechos principales, que es el derecho a la vida, la libertad, por supuesto, ¿no? Entonces, bajo el esquema de los 3 elementos del Estado, dijimos que pueden haber, en base a la población, estados nacionales y multinacionales, dependiendo de si hay varias culturas o una cultura. En base al territorio, centralistas o federalistas, en base a si hay un solo poder o hay poderes internos y un poder supremo como sería el federalista. Y en base a lo que es el gobierno, podemos encontrar los monárquicos, republicanos o dictadura. Monárquicos, aquellos que dependen de una casa real en donde gobierna realmente el rey, yo les comenté de Arabia Saudita. Republicanos, en donde periódicamente se elige por parte del pueblo a un gobernante. Y la dictadura, en aquella en que el poder se arrebata a través de un golpe de Estado, o se puede tomar también a través de las urnas, es decir, una elección, pero después esta persona se eterniza en el cargo, es decir, se vuelve para un presidente, si así se quiere autollamar, pero realmente se convierte en un dictador porque ya no deja el poder y termina por atentar contra los derechos humanos de su propia población. Bueno, hasta aquí llegamos con los 3 elementos del Estado. Lo que vendrá a partir de la siguiente elección es precisamente la estructura política de una sociedad y vamos a analizar algo muy importante, que es precisamente una constitución. ¿Qué es la constitución? ¿Quién redacta una constitución? Y sobre todo una pregunta clave:
por qué el ser humano termina por obedecer al Estado. ¿Qué es lo que nos obliga? ¿Por qué nosotros obedecemos al Estado y por supuesto a una constitución? Que tengan muy buen día.